que decía: me salvó en todas las maneras en que se puede salvar a un ser humano. Y esa es la obra del Señor en cada uno de nosotros. Yo espero que la gloria que Dios ha manifestado en mi vida aún sea más grande por lo que veo, los testimonios que veo en fin. Pero que disfruten de su tamalito, de su cafecito, mientras pues nos llega el plato fuerte. Primero quiero hacerles una pregunta: si dentro de esa reunión hay gente que viene por primera vez. ¿Nadie? Bueno, el Señor mandará la cosecha a su tiempo, ¿verdad? Vamos a llamar entonces a nuestro fraterno Alcide Escobar para que nos transmita lo que es la identidad de Pineque, qué es para la fraternidad y qué no es la fraternidad internacional desde el negocio del Evangelio completo. Buenos días a todos. Gracias, Camilo. Camilo estaba entretenido con el tamal, por eso no aplaudía. Buenos días. Somos la Fraternidad Internacional de Hombres del Negocio del Evangelio Completo. Somos una organización constituida por hombres laicos, es decir, no somos religiosos, no somos profesionales de la fe, pero sí somos personas con diferentes profesiones de oficio: labradores, agricultores, técnicos, empresarios, que nos reunimos en lugares abiertos al público como este para compartir nuestras vivencias con el Señor. Estamos en más de 170 países a nivel del mundo. Hay capítulos como este, a esta hora en diferentes países. Igual aquí mismo en Honduras hay varios capítulos en este momento haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros. ¿Para qué nos reunimos? Para compartir un testimonio irrefutable de nuestra vida personal, cómo Dios ha ayudado a cambiar, a mejorar, y sobre todo que somos hombres que buscamos ser mejores padres, mejores hijos, mejores empleados, mejores patronos, mejores en todas nuestras áreas, y por lo tanto somos mejores hombres de negocio y nos conocen en la mayoría de lugares como la gente más feliz de la tierra. Así que muchas gracias, que disfruten esta reunión. Excelente, sí, muchas gracias. Hay dos herramientas muy importantes sobre nuestras mesas que el Espíritu Santo ha suscitado, pues, ha provisto en esta fraternidad. Y por eso vamos a llamar a nuestro fraterno Moisés para que nos explique qué significan los sobres y para qué sirven las papeletas. Bienvenidos y muy buen provecho. ¿Cómo están? ¿Qué tal, fraternos? Estamos, los felicito en primer lugar, ya terminando el año, ¿verdad? Ya estamos llegando a las Navidades, ya estamos disfrutando de ese delicioso sabor de los nacatamales, de nuestras tradiciones. Creo que ya ahorita son los momentos donde nos olvidamos de la dieta, ya vamos para enero y ahí nos regresamos a los arrepentimientos. Les doy la bienvenida al ministerio más poderoso sobre la tierra. Les doy la bienvenida al lugar donde aquí se manifiesta el Evangelio completo. ¿Y qué es el Evangelio completo? Es poder de Dios, milagros, sanaciones, salvación. Y para que nosotros tengamos esa muestra, para que activemos ese poder, tenemos dos herramientas. ¿Cuáles son? Las tenemos aquí en nuestras mesas. Son un sobre y una papeleta. ¿Para qué es la papeleta? Bueno, los que hayan venido con problemas, escriban, pidan lo imposible. Aquí, les repito, están parados sobre el poder de Dios. Aquí como generador de alta tensión, energía del poder de Dios. Escriban en la papeleta con fe lo que ustedes creen que es imposible. Reten al Señor y verán el cambio en sus vidas. Y los sobres, los sobres son para que nosotros ofrendemos, demos de aquello que Dios nos da, aquello que Dios nos provee todos los días de su bondad. Es para que nosotros pues demos un poco, sembremos. Aquí están parados sobre el poder de Dios, y aquí es tierra fértil para siembra. Lo que usted esté dando en el sobre, Dios se lo remunerará. Le recomiendo mucho que haga la siembra, en serio, es buenísimo.
Bueno, y esos son nuestros instrumentos. De nuevo, que disfruten, muy buen provecho y que tengan buen día. Gracias, Marcelo. Bueno, la sociedad, el mundo nos ha enseñado una faceta de la Navidad muy diferente a la faceta que ven los cristianos, ¿verdad? Nosotros vemos a José y vemos a María y vemos al niño Jesús en un entorno familiar. Hoy el testimonio que nos llega es un testimonio familiar, ¿verdad? En el que Dios ha hecho la obra, y voy a presentarlos. Ellos vienen desde Santa Rosa de Copán, de entrada a Copán, perdón. Es el doctor Bogar Castro y la doctora Irina Alvarado de Castro. Y si no me equivoco también su hija van a dar testimonio, Irina. Ellos son médicos generales ambos, son casados, tienen las dos hijas que ven ahí, y pues tienen 2 años y medio de estar en esta bendita fraternidad. El testimonio de ellos se basa más que todo en restauración familiar. Les damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días. Como les decía ayer, los admiro por tener este capítulo en la mañana. Son verdaderamente hombres de valor, apasionados. Bueno, antes de conocer de Dios en esta bendecida organización, en este bendecido ministerio, me gustaba lo que decía el fraterno, poderoso ministerio. Yo me burlaba de la fraternidad. Fíjense que la vida de nosotros era un infierno. Yo venía arrastrando maldiciones generacionales de adulterio, de alcoholismo, de divorcios, desamor, violencia familiar. Y cuando yo miraba esos casos en la casa, yo decía que yo no iba a ser así como mi papá, que mi hogar iba a ser diferente. Muchas veces vi a mi papá pegarle a mi mamá. Ver a mi mamá que llevó el circo al pueblo, participar del circo. Era la directora de la escuela, peleándose con otra muchacha ahí, con mi papá. Ver a mi papá en la cárcel porque era maestro y bolo, haciendo escándalo público. En 2 ocasiones lo vi tras las rejas. Una vez bolo, solo con camisa, solo con pantalón, porque le habían robado todo en San Pedro, y venía para el pueblo. Y cuando yo vine a estudiar aquí a Tegucigalpa medicina, empecé a beber, a fumar, empecé a ser sinvergüenza. Y en ese tiempo, como a la edad de 23 años, 22, 23 años, conocí a Dios, me enamoré de Dios. Y estando en la iglesia, mis padres empezaron a hablar de divorcio. Y escuché una conferencia yo sobre las bodas del Caná. El milagro que Jesús hizo, pero que teníamos que hacer nuestro propio esfuerzo, ¿verdad? Llenar las tinajas con agua. Ahí aprendí yo que el matrimonio es para siempre, que el divorcio no es ninguna opción. Y yo, en mi ignorancia, en mi inmadurez, llegaba a la casa y queriendo evangelizar a mi mamá le decía: usted es una mujer necia, usted no tiene sabiduría, usted es ignorante, usted no respeta a mi papá. En vez de decirle: mira mamá, aquí en la Biblia dice, ve, que la mujer sabia edifica la casa y la necia con sus manos la destruye. Aquí en la Biblia dice, ve, que usted debe sujetar a mi papá. Y a mi papá también, para decirle: mire, aquí dice que usted debe honrar a mi madre, que debe de amarla, que debe de tratarla como el vaso más frágil. No, yo me ponía a insultar a mi mamá. Y en una ocasión recuerdo que ella me dijo: con una igualita a mí te vas a casar. Yo no voy a ser bruto como mi papá, le dije. Y recuerdo que cuando yo estaba en mi internado, en el 7º año de medicina, en un hospital de allá de Occidente,
Vi un domingo que entraron 3 compañeros nuevos y dentro de ellas iba esta preciosa trigueñita ahí. Y desde que la vi me gustó. Me enamoré de ella. Bueno, nos enamoramos. Yo les digo que ella sí se enamoró más porque solo enamorada se pudo haber casado de este indito feo. No sabía la joya que llevaba. Todas esas maldiciones generacionales, eso que yo decía que yo no iba a hacer, se repitió en mi hogar. Es increíble cómo en nuestra familia hay divorcios. Es increíble, por ejemplo, yo tengo 2 hermanas, que mis 2 hermanas están divorciadas, 2 matrimonios, 2 divorcios, están solteras. Mis padres se divorciaron, mis tíos, un solo. Y yo tengo 2 hijas. ¿Y qué les esperaba a mis hijas, verdad? El mismo camino. Pues a esta muchachita que no me respetaba, que ahí donde la miran así bien tranquilita y todas las cosas serias, era así como dijo mi mamá, necia, soberbia. Y yo igual que mi padre, ¿verdad? Macho. En una ocasión de los pleitos, de los insultos, de los golpes, ella empezó a ir a la fraternidad. Y recuerdo que me dijo, fíjate que fui a la fraternidad, no quiero que vayas a esa iglesia, anda a otra, vamos a otra iglesia si querés, a eso quiero ir yo, me decía. Y un sábado que yo le dije que no fuera, se fue. Me dolió tanto eso que cuando llegó mi esposa yo la agarré de su cuellito y este macho le dijo, aquí vas a hacer lo que yo diga, a mí me vas a respetar, a las buenas o a las malas. Y la golpeé. La golpeé, no volvió a ir a la fraternidad. Y a raíz de eso, yo empecé a beber, empecé a ser infiel más seguido. A tal punto que en un aniversario de bodas, en vez de estarlo celebrando con mi esposa, yo andaba celebrándolo con unos amigos y con otra muchacha. Se me olvidó botar la evidencia, el sobrecito del preservativo que había utilizado, Polo, se me olvidó botarlo. Y ella me lo encontró al día siguiente, por eso lo cuento. Y no. Se me olvidó botarlo. Ella me lo encontró y me preguntó, ¿y esto qué es? Le digo, los amigos vos que me lo pusieron para molestar. Y yo vi que ella se dio la vuelta. Antes yo decía, imagínense cómo haber sufrido mi esposa cuando me encontró eso. Porque en vez de estar celebrando el aniversario, pero es que yo no sabía, que ella más bien alegre. Ya se me va a ir ya se va a enamorar de otra. Con mis hijas, verdaderamente un animal, esta niña que está aquí, esta trigueñita preciosa, que se parece a mi madre. Cuando estaba chiquita y le decían, ¿a quién quiere más?, decía mi papá. La golpeaba, era una ira, porque a mí así me pegaba mi mamá. Con un odio, con una ira que yo llegué a pensar que no era hijo de ellos. Y miren, así golpeaba a mi hija, así la castigaba, así la corregía. Una vez estaba haciendo las tareas y bien feas, los ceros, estaba haciendo unos ceros, unos de un tamaño, otros de otro, otros arriba, otros abajo. Y llegué yo del trabajo y, amorcito, ¿estás haciendo tareas? Sí, estaba con mi esposa. Y cuando miro yo aquellas cosas, aquello todo feo, porque estaba haciendo fea la tarea. ¡Ja! Y me empiezo a insultar a mi esposa. Y vos tonta, y vos estúpida, y vos aquí, y empiezo, hija de tantas. Porque esas eran las palabras con las que yo me refería a mi esposa, me dirigía a mi esposa y a mi hija. Y vos, mica tonta, ¿por qué no sé bien esa tarea? ¡Borra tu vaso! Y empezaba. Íbamos a unas tiendas y mire, ve, amorcito, cómprese estos zapatos, cómprese aquí. Recuerdo que ella siempre salía en el cuadro de honor y yo le decía, amorcito, ¿qué quiero que le regale? No, papi, una muñeca, no, que un par de tenis, una camisa, un pantalón, cualquier cosa, yo se lo daba. Una niña de 7, 8 años, en una vez que sacó en el cuadro de honor, le dije, amorcito, ¿qué quiere que le regale? No, papi, me dijo, yo no quiero que me regales nada.
yo lo que quiero, me dijo, es que vayas a la iglesia conmigo. Y este poco hombre no le cumplió. Costó como 10 años para poderle cumplir esa promesa. Yo era tan grosero con ella y ella siempre, su amor, le golpeaba, la castigaba así con ese odio. Y ella siempre me amaba. Y cuando le preguntaba quién quiere más, a mi papi, muchas veces cuando la castigaba, su espaldita, pero hinchada de los fajazos, su piernita. Una vez no fue a clases porque estaba muy hinchada de los fajados que este animal le había pegado, que este cobarde, que este poco hombre. Pero al final no era culpable yo, sino que lo que estaba dentro de mí, lo que venía arrastrando. Vivíamos en un infierno. Era un fracasado, decía yo, cuando miraba a mis hijas, que no les habíamos enseñado nada. Yo decía, fracasé como esposo, fracasé como padre, un desastre como hijo también. Y muchas veces que iba en mi carro y encontraba una rastra, me daban ganas de tirármela a la rastra, de irme a estrellar, ya no seguir con esta vida. Y decía, ojalá se muera mi mujer o me muera yo. Pero ¿saben qué? Nunca pensé en el divorcio. Nunca se cruzó por mi mente el divorcio. Es increíble cómo yo amaba a mis hijas. Siempre les he amado a mis hijas, a mi esposa. He sido ya, sentí en una ocasión que era capaz de dar la vida por ellas. Sin ninguna duda de preferir morir por defenderlas a ellas. Como todos los padres, creo, pero en mi ignorancia soy la persona que más daño les ha hecho. Vivíamos en un infierno. Tenemos 24 años de casados y 22 de vivir en un infierno. Muchas veces íbamos al extranjero solo peleando. ¡Qué maldición! No podemos ser felices. Íbamos a la pulpería, donde fuéramos, solo peleando. ¡Qué maldición!, decía yo. Andar en un buen carro, con buena ropa, ir a buenos lugares, pero por dentro podrido, por dentro de lo peor, por dentro basura. Eso era antes de conocer de Dios. Muy buenos días y buen provecho. Gracias por la invitación. Yo he sido muy callada, muy tímida, muy introvertida, muy reservada con mis cosas. Y cuando yo conocí al que ahora es mi esposo, pues me llamó la atención que él era todo lo contrario mío. Extrovertido, platicador, y yo disfrutaba de la compañía de él. Me sentía bien estar en su compañía. Así que lo bueno fue después de que nos casamos que comenzaron los pleitos. Mi esposo me salió sumamente celoso. Como yo era callada, si me miraba platicando con alguien, o simplemente solo con que yo mirara a alguien decía que yo me le estaba insinuando. Y por ahí comenzaron los pleitos, comenzaron las contiendas y las discusiones en nuestra casa. Se convirtieron en el pan de cada día, los pleitos. La violencia no solo fue psicológica, sino que pasó rápidamente a ser violencia física, y en ese ambiente así nacieron nuestras hijas, viendo como normal esa conducta en nuestro hogar. Y fíjense que yo decía que el culpable era mi esposo, porque yo decía que él era el violento, que él era el que gritaba, que él era el que insultaba, que él era el que humillaba, porque como ha sido bien expresivo, me lo expresaba, ya se imaginarán con qué tipo de palabras me lo expresaba. Yo decía y no entendía por qué aquello me estaba pasando a mí. Yo decía, yo soy una buena mujer, porque yo no tengo vicios, porque yo no salgo, porque yo no voy a fiestas, porque yo no tengo amigas, yo del trabajo a la casa. Si este hombre, ¿dónde se va a encontrar otra mujer como yo que le aguante todo lo que yo le he aguantado?
Entonces, para mí eso era ser una buena mujer, para mí eso era ser una buena esposa y con eso debería de haber bastado. Pero miren, yo lo único que yo era es que era callada. Como ya les dijo mi esposo, yo era una mujer bien soberbia, bien prepotente. Cuando yo me enojaba con él, pues dejaba de hablarle. No lo atendía, ni llevarle una tacita de café, ni mucho menos un plato de comida. Yo decía, hay que él se cocine. Si no quiere cocinarse, pues entonces que vaya a la calle a ver qué come. No me daba cuenta que yo lo estaba empujando, yo lo estaba tirando a la calle. No lo respetaba, no lo tenía por cabeza. Si él me decía sentate, pues yo me quedaba parada. Yo lo único que tal vez no era verbalmente, pero sí con mis acciones hacía lo contrario. Y él me decía, me maldecía, me decía que yo le había arruinado su vida y yo también lo maldecía en mi corazón. No se lo decía verbalmente, pero yo sí lo maldecía. Yo deseaba que mi esposo se muriera. Yo decía, ojalá que cuando ande en la calle con sus amigos, ojalá que le pasara algo y no regresara. Ojalá que se enamorara de otra mujer y que se fuera. Yo sería feliz si él se fuera. Yo me creía lo suficientemente capaz para salir adelante, yo, y sacar adelante a mis hijas. Porque yo no lo valoraba, yo no le miraba ninguna cualidad, yo solo le miraba sus defectos. Y nuestras hijas se vieron atrapadas dentro de dos tipos de padres. Mi esposo violento, agresivo, mecha corta como decimos, y yo todo lo contrario, yo una madre aguada. Yo a estas hipotas no las ponía a hacer absolutamente nada en la casa, ni siquiera que levantaran el plato donde habían comido. Cuando mi esposo me reclamaba, entonces eso aumentaba las contiendas en nuestra casa, y yo decía, en mi mentalidad, yo decía que para eso yo le pagaba a alguien en la casa para que hiciera esas labores. Entonces estaba haciendo de estas hipotas unas inútiles. Entonces, no sé cuál de los dos les hizo más daño, ¿verdad? Si mi esposo o yo, con los dos tipos de padres que ellas tenían. Recuerdo que mi madre, cuando nos miraba pelear, decía, divórciense. Imagínense, qué ignorancia, ¿verdad? Qué consejo de madre. Divórciense. Entonces yo le decía, mira mamá, mejor váyase aquí de la casa. Aquí no venga a molestar. Pero no eran esas palabras, sino que yo no respetaba a mi madre. Y váyase a le decía yo, ¿verdad? No, mira que los dos tenemos que cambiar. Aquí el divorcio no es ninguna opción, le decía yo. Pero nunca buscaba yo una solución a esa situación que estábamos pasando. Solo le decía, los dos tenemos que cambiar. Porque para la mayoría de la gente, solo los hombres somos los culpables, ¿verdad? Y peor cuando me miraban a mí con esta cara de ogro que tengo y a ella bien humildita y todo el mundo, solo él. Y yo decía, si la conocieran, decía yo, si la conocieran. Y apúrese, ¿cómo igual? Y una vez llegó a dar testimonio a mi capítulo un colega. Y cuando él empezó a hablar de su vida vieja, yo me escandalicé. Yo me asusté. No, me digo yo, qué feo es este grupo. No vuelvo yo a la fraternidad, dije yo. Este sí es bruto, andar contando sus cosas. No, hombre. Y después cuando me invitaban, yo no, hombre, a mí no me andan invitando a las tonteras. Y tengo un amigo con los años. Un amigo, yo le dije, miren, yo anduve en política, ¿va? En esa era tontera, andar en política. Y organizábamos unas ferias de la salud, pero bonitas, preciosas. Y cuando el capítulo de nosotros organizó un DRAS, me invitaron a que les ayudara, ¿va? Porque nosotros teníamos unas comisiones y todas las cosas. En ese tiempo el DRAS no estaba tan organizado como está ahora. Pues yo llegaba a la reunión de planificación y todo, y solo eso era, ¿va? Hay veces que con el amigo jugábamos ajedrez y hay veces que le digo, hey compa, juguemos ajedrez. Ah, no, me decía yo, aquí voy para el capítulo, véngase. Y si me invita a comer, sí voy. Lo que quiera, compa, véngase. Entonces yo llegaba al San Carlos, al Hotel San Carlos, a la entrada, pero a comer. Yo escuchaba los testimonios, iba a burlarme de los testimonios, a criticarlos.
Nunca le puse atención a un testimonio, sino que ahora lo malo que miraba, que decían, entonces empezaba a criticar. Y así fue unas 3, 4 veces. No recuerdo ningún testimonio que nunca le puse atención. Pero una vez que me llamó, yo fui al capítulo y el capítulo de nosotros los jueves. Entonces dijeron, mañana hay un Sahel, ¿quiénes quieren ir al Sahel? Y yo levanté mi mano. Yo en ese tiempo no entendía por qué había levantado la mano, porque a mí la fraternidad no me gustaba. Y peor ir a estar todo un viernes, un sábado y un domingo. Y llegué a Ciguatepeque. Y cuando vi ese montón de hombres ahí alabando al Señor, con esa alegría, con ese gozo en ellos, yo decía, es pura paz, es para que lo miren. Un montón de hipócritas aquí, es puro show eso. Porque para mí era imposible que un hombre pudiera sentir esa alegría y ese gozo. Porque yo iba lleno de amarguras, de resentimientos, de odio, de frustraciones. Podrido por dentro. Con mi mente de solo maldades. Hasta como profesional. Y así pasé el viernes, el sábado en la mañana. Pero el sábado en la tarde, en la conferencia de la familia, ahí el Señor tuvo misericordia de mi vida. Y ahí empezó el Señor a hacer el milagro, a cambiar mi corazón, a quitarme las vendas y poderme dar cuenta lo basura que era. Lo basura como esposo en primer lugar. Todo el daño que yo le había hecho a mi esposa, a mis hijas, a mis padres. Y fíjense que unas grandes ganas de llorar que me daban, y un gran arrepentimiento y una cosa bien fea que sentía, porque santísimo, decía yo, regresar el tiempo y ser diferente. Y unas grandes ganas de llegar a la casa y pedirle perdón a mi esposa y a mis hijas por todo el daño que les había hecho. Llegué a la casa, le pedí perdón a mi esposa y a mis hijas. Empezamos a ir a una iglesia. Cambiaron muchas cosas cambiaron. Dejé de decir malas palabras, dejé de insultar, dejé de golpear, dejé de ser adúltero, dejé de beber. Pero la cosa es que a mí me duraba eso solo 2, 3 semanas, 4 semanas. Porque cuando yo miraba que mi esposa y mis hijas eran lo mismo, entonces yo perdía la paciencia. Y volví a gritar y volví a insultar. Y me iba para un Sahel. Fui a 5 Saheles seguidos. A tal punto que ya después mi esposa y mis hijas, una vez yo fui al Sahel y como que si era que había regresado a la pulpería, ¿ven? No lo voltearon a verme ahí. ¿Por qué te ya va a hacer lo mismo? Dijeron. Pero cuando yo llevaba como 3 Saheles, la verdad que el Señor iba cambiando en cada Sahel un área de mi vida. Yo fui a un Sahel solo para que Dios perdonara el resentimiento que yo tenía contra mi padre, mucho resentimiento. Me operaron de un cáncer, tenía un cáncer de tiroides. Cuando le dije a él, solo me volteó a ver y siguió jugando naipe. Cuando yo me gradué de bachiller, que son cosas que recuerdo así, que marcaron. Él dijo que no iba a ir a mi graduación, que ahora vaya a tu nana. Yo no fui a mi graduación de bachiller porque me dio mucha tristeza, pues, que él no me quisiera acompañar. Y así va, lleno de desamor, pero mi papá no podía dar lo que no había recibido. Y yo en esta organización aprendí a que yo tenía que respetar y amar a mi mamá, y que era yo el que le tenía que pedir perdón a él, independientemente como fuera. Y en un Sahel Dios sanó mi corazón, pero nunca le voy a pedir perdón a mi papá. Ahí voy a ir después. A los 11 meses de ser fraterno, mi papá murió y no le pedí perdón. Fíjense que cuando yo miraba que la situación no cambiaba, yo dije que mi esposa tiene que ir a un Sahel también, porque esta tiene que pedirme perdón de Dios. Y ella entonces se fue para un Sahel. Y yo andaba en un DRAS, nosotros allá por Guatemala, por la frontera, en Santa Rita, y andaba con ella. Ella entonces había ido para el Sahel. Entonces le digo, vámonos temprano, le digo, porque quiero estar allá cuando mi esposa llegue, porque esta mujer se va a bajar llorando, así como me bajé yo. Ay, perdóname, pensé yo. Y cuando llego, tranquila, bajando sus cosas, bien alegre. Y ajá, Morena, ¿y cómo te fue? Bien.
Ah, decía yo, y las lágrimas. Y le digo, ¿y te gustó? Sí. Ay, el perdón, decía yo, ¿dónde está? No está nada fue al Sahel. Va a tener que ir a un Sahel, ¿eh? Va a tener que ir a un Sahel. Va a tener que regresar porque tiene que pedirme perdón. Eso fue el domingo, como a las 2 de la tarde, digamos 3 de la tarde, el día siguiente, como a esa hora fuimos a hacer un mandado. Y ella me dijo, no, Moreno, me dijo, yo quiero pedirte perdón, porque yo no me sujetaba a vos. Pero también quiero pedirte perdón, me dijo, y cuando me dice, pero también quiero pedirte perdón, fue ¡boom! Dice el corazón, esta ya me va a decir que me fui infiel, porque yo aseguraba que mi esposa me había sido infiel. Porque yo, miren, yo la maltrataba, la insultaba, la trataba de lo peor. Ajá, y éramos inmaduros, sin Dios, sin principios. Entonces, y feo también. Entonces, mi hija es la que dice feo. Y entonces yo dije, no, hombre, yo aseguraba, fíjense, que ella me fue infiel. Entonces yo dije, me va a pedir perdón. Entonces cuando me dijo, y también quiero pedirte perdón, me dice, porque te maldecía. Entonces cuando ella me dijo que era que me maldecía, sentí una alegría, pero también sentí una gran tristeza, fíjense, porque dije yo, bueno, no me va a ser infiel. Pero también cuando me dijo me maldecía, ahí me di cuenta yo, hasta ahí me di cuenta, fíjense, santísimo, dije yo, ¿de dónde me está sacando el Señor? ¡Qué barbaridad! Esta mujer, y ya me había puesto la pistola una vez queriéndome matar, y no me daba cuenta yo de que en lo que estaba yo viviendo. Cuando dejaba la pistola, Morena, ¿y vos qué pensaste cuando te levantaste a agarrar esa pistola? Es que yo te quería matarme. Pero es que tenía razón, pues. Y el Señor fue tan misericordioso con mi esposa en el Sahel, de que fíjense que hasta con escarcha y aceite en sus manos, fíjense, así fue sobrenatural el Señor en ese Sahel. Como les repito, siempre estábamos en esa situación. Hay veces que salíamos de una vigilia, de un ayuno, de la cena del Señor y peleando. Vieran qué feo, qué maldición, le decía yo. Entonces yo dije yo, no, aquí no miro cambio yo miro que mi esposa la misma. Y entonces dije yo voy a empezar a servir en fraternidad, porque yo solo venía aquí al Sahel, lo vimos unos 2 días de capítulo, pero me iba para la iglesia. Pero hace 2 años y medio yo decidí empezar a servir en Fineco. Y recuerdo que lo que yo había dicho, que aquel compañero bruto, ¿verdad? Que andar diciendo su vida pasada, que yo no tenía valor, pero como ya tenía el agua hasta la nariz, desesperado, mire, nosotros le servíamos al Señor en la iglesia, le servíamos casi todos los días, pasábamos ahí en la iglesia, pero el Señor nos quería sirviendo en este ministerio. Y fíjense que en esa papeleta yo le escribía, y Señor, restaura mi matrimonio al 100 y yo te voy a servir. Y le puse algo que fue que abrió la llave, y voy a ir a dar testimonio donde tú quieras que yo vaya, ahí voy a ir. Y fíjense que esa fue la llave, porque después de eso, sobrenaturalmente, ¿va? Porque solo él puede hacer esas cosas. Empezó a cambiar mi esposa, empezó a cambiar mis hijas, y empecé especialmente a cambiar yo. Y el milagro más grande, yo les digo que yo he visto todo tipo de milagros, de personas con cáncer que Dios las sana, de personas que no pueden, mujeres que infértiles y tienen hijos, y les profetizan 1 año antes y les dice el Señor que vas a tener un hijo, y así es, que no miran y miran. Yo los he visto, pero para mí el milagro más grande es el amor. El milagro más grande es el perdón, porque Dios es amor. Y ese fue el milagro que Dios hizo en mi vida. Empecé a sentir que amaba a mi esposa, pero que la amaba más que antes. Y empecé que hasta decirle a usted, agarrarla de la mano, estar con ella. Recuerdo que una vez iba a ir a una capacitación y tenía que estar 3 días afuera. No me aguanté. Todos los días madrugaba y me venía tarde desde allá donde estábamos, porque yo quería estar con mi esposa, dormir con ella.
Y fíjense que en una de esas era tanto el amor que sentía que nosotros hemos sido bien simplones con mi esposa, los dos. Y de repente me salió de adentro. No es que lo haya pensado, no es que lo haya decidido. Para ustedes es fácil eso. Es lo común, es lo cotidiano decirle amorcito a su esposa o a su esposo, a su pareja. Pero para mí era imposible. Para nosotros creo que era imposible. Tanto daño que nos habíamos hecho. Y empiezo una vez que estaba en la casa, porque se me salió, pues no es que, ¿verdad? Amorcito. Y hasta yo me asusté cuando le dije amorcito. Pues, y le digo, amorcito, amorcito. Y ella no me contestaba. Entonces les digo, se fijan que su mamá solo a malas entiende, les digo a mis hijas yo. Y me dice mi esposa, un bombazo, ¿verdad? Y vos, ¿cuándo me has dicho amorcito a mí? Nunca me has dicho amorcito. Amorcito le decías a tus hijos. Y era cierto. Cuando me hablaban del teléfono de mi esposa, ¿qué pasó? ¿Qué querés? Y era tal vez mis hijas, hola papi, hola amorcito. Pero mi esposa, incapaz. Yo les digo que mi esposa, uno dice en la Biblia, ¿verdad? Que vamos a oír cosas que no hemos oído, que vamos a ver cosas que no hemos visto y que van a subir cosas a nuestro corazón. Que esas cosas están preparadas para los que creen en Dios, dice, ¿va? Y yo pensaba que eso de ver cosas era algo sobrenatural, de oír cosas que no he oído, decía. Pero nosotros somos testimonio de eso, porque yo he oído a mi esposa algo que nunca le había oído, y era pedirme perdón, era decirme, tenés razón, perdóname. Ver a mi esposa ahora sí que me hace unos panqueques bien ricos que a ella no le gustan, no le gustan los panqueques, pero se levanta temprano porque sabe que a mí me gustan y lo hace por agradarme. Ver a mi esposa cuando me sirve la comida sentada ahí conmigo viéndome comer, yo le digo, no te imaginas la alegría que yo siento verte ahí. Ver a mis hijas con una nueva actitud, ver a mis hijas sirviéndole a Dios. A mí me da vergüenza decir estas cosas. Me da vergüenza decir que yo era infiel. Me da vergüenza decir que yo golpeaba a mi esposa, que yo le insultaba, que era un cobarde, que era a mis hijas grosero, un animal, un déspota. Me da vergüenza. No crean que es fácil venir a compartir con ustedes eso, no crean que me gozo contando todas esas cosas, me duelen todavía. Pero del que no me avergüenzo es de Jesucristo. El hombre dice que fue más sufrido, Jesucristo, que fue humillado por darme vida eterna, por darme salvación. De ese jamás me voy a avergonzar. Que he andado en los buses hablando de él, no me avergüenzo en ningún lado de hablarte de él. Entender ese misterio de esa sangre poderosa que fue derramada en la cruz y que es la que me va a justificar, que es la que me va a santificar y que es la que me redime. Eso es lo más precioso que me ha pasado. Lo demás es añadidura. Bueno, el primero que llegó a los pies del Señor pues fue mi esposo, y como ya pueden ver es el que más habla. Después llegué yo y comenzamos un largo proceso. No, créanme que no ha sido corto, ha sido un largo proceso. A medida fui adquiriendo un poquito de conocimiento, me dijeron que yo tenía que orar por mi esposo porque yo no oraba por él. Comencé a orar por mi esposo, a entregárselo al Señor, a decirle que le cambiara el corazón, que lo amara a él primero, que me amara a mí, que amara a sus hijas. Y yo decía que él era el duro de corazón, pero resulté que la más dura de corazón era yo. Fíjense que cuando mi esposo toma la decisión de comenzar a servir en fraternidad, comenzó a cambiar. Y yo al principio no lo podía creer porque ya otras veces había, y a los días regresaba, va a ser el mismo. Entonces al principio yo estaba todavía de incrédula y no lo podía creer. Y comenzó cambiando su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de tratarme, de repente cariñoso, que nunca en su vida había sido, que con detallitos,
que de repente una flor, que nunca me había regalado una flor, dice él que ni de izote porque no le gusta. Y me decía que fuera yo fraternidad y a mí no, pues no me gustaba. El Señor me confrontó, me dijo en una ocasión de que yo me había convertido en una completa religiosa. Yo decía que a mí de Dios solo me podían hablar en una iglesia. Y así que yo pude entender que yo estaba luchando contra Dios. Entendí que el Señor me quería sirviendo en este ministerio. Comencé a servir entonces en este precioso ministerio. Fuimos a un seminario de parejas y eso fue de mucha bendición para nosotros como pareja, para el matrimonio y para la familia. Siento que en ese seminario pude arrancar, porque yo todavía andaba cargando raíces de resentimiento y de amargura contra mi esposo. Y sé que él ahí también me pudo perdonar. Y solo fue que nosotros tomáramos la decisión de perdonarlo definitivamente y el Señor comenzó a obrar en nuestros corazones. El amor que nosotros dábamos por muerto, porque yo prefería que mi esposo se me muriera, vino el Señor y pudo reavivar esa llama nuevamente, porque dice la palabra que el amor no deja de ser, ¿verdad? Así que no estaba muerto, lo teníamos apagado. Durante 22 años de nuestro matrimonio nosotros nos habíamos encargado de estarlo destruyendo. Y vino el Señor otra vez a reavivar ese amor entre nosotros. Hoy yo les puedo decir que nosotros nos estamos disfrutando. Yo creo que ni en el noviazgo, como ahora nos disfrutamos. Yo hoy cuando miro a los ojos de mi esposo, yo puedo ver amor en él. El amor, puedo ver el amor y el respeto que ahora él le tiene a sus hijas. Yo les puedo decir de que yo hoy amo a mi esposo incluso más que cuando me casé con él. Yo les digo de que el Señor a mí me dio un nuevo esposo, tal como yo se lo pedí, según me contestó toda mi petición. Me dio un nuevo esposo en la misma vasija de barro, pero con un nuevo corazón. A él le gusta que le digan el mismo caca. Yo hoy disfruto, fíjense, de la compañía de mi esposo. Y yo le digo que yo disfruto que él esté ahí en la casa, aunque no esté haciendo nada, que solo esté ahí echadote viendo televisión, pero yo disfruto de que él esté en la casa. Y antes yo daba gracias a Dios que él se fuera. Y hoy podemos disfrutar de nuestras familias. Antes para nosotros era imposible ir hasta la pulpería, tal vez juntos, porque íbamos peleando. Y hoy saber que nos disfrutamos, saber que al llegar a nuestra casa vamos a encontrar paz. Yo creo que, bueno, lo que yo anhelaba era eso, que mi casa fuera un refugio de amor y un refugio de paz, donde aún en medio de las dificultades de nuestro trabajo, de aún de nuestro mismo de familiares, pero que fuera un refugio de paz, y eso es posible. Incluso en la palabra dice de que el Señor nos dejó su paz que sobrepasa todo entendimiento, y eso sí es posible, porque nosotros hoy disfrutamos de esa paz, aunque tengamos problemas, porque no es que somos la familia perfecta. Nosotros tenemos dificultades, tenemos problemas, pero hoy nosotros tenemos una esperanza. Sabemos a quién le clamamos, sabemos a quién se lo rendimos y sabemos que nuestra esperanza es Cristo Jesús, ¿verdad? Yo les digo que en nuestro caso no hubo ningún juez que nos ayudara, ningún psicólogo, porque en todo eso anduvimos rebotando, incluso una demanda le puse a mi esposo por violencia, sino que fue hasta que nosotros decidimos poner al Señor Jesús en nuestro hogar, ponerlo como nuestro Señor, que vino Él y rompió con el círculo vicioso de la violencia doméstica en nuestro hogar. Arrancó de raíz toda la violencia en nuestro hogar. Para ustedes puede ser algo bien sencillo las cosas que Dios ha hecho en nuestro hogar, pero para mí y para mi familia lo es todo. El que haya puesto perdón, que haya puesto amor, que haya restaurado mi familia y que ahora podamos tener esa paz y esa tranquilidad en nuestra casa. Para nosotros eso no tiene precio y no lo hubiéramos podido comprar con ningún oro, ningún dinero y ni en nuestras propias fuerzas, solo ha sido a través de la mano poderosa de Dios. Yo les digo que en mi casa, hoy se cumple la palabra que dice mi casa y yo le servimos al Señor, porque en mi casa todos le servimos al Señor. Le servimos por agradecimiento a lo que ya nos dio. No a las cosas que nos va a dar, sino a la que ya nos dio.
Dice también, ya para terminar, de que no hay gozo más grande para un padre que ver a sus hijos en los caminos del Señor. Para mí no hay gozo más grande que ver que mis hijas están sirviéndole al Señor. Eso también es real, ¿verdad? Pues la razón de nosotros estar aquí es por el agradecimiento que tenemos a Dios y decirle de que Dios sí es real, que Dios sí existe, que yo he visto la mano poderosa de Dios obrando en mi familia. Bueno, buenos días. Ya escucharon el relajo en el que nací, así que voy a resumir bastante eso. Pues hasta que yo tenía como unos 9 años, para mí era normal el que mi papá golpeara a mi mamá. Y aún así, como mi papá les comentó, él era como mi ídolo, a quien yo más amaba, hasta que nació mi hermana menor y ella empezó a crecer y empecé a ver que el trato que mi papá le daba a mi hermana era muy distinto al trato que mi mamá y yo recibíamos de parte de mi papá, o sea, la queríamos a ella. Y ahí sí mi papá se cayó de ese pedestal en el que yo lo tenía, y ahí sí le empecé a guardar rencor y resentimiento, y obviamente a medida fui creciendo y fui tomando conciencia de lo que estaba bien y lo que estaba mal, y empecé a ver que mi papá no era el príncipe que yo pensaba, ni siquiera llegaba a buen hombre. Empecé a odiar a mi papá. Fui creciendo como una niña con muy baja autoestima, muy tímida, muy introvertida, porque como mi papá ya les contó, la manera en que él me crió fue bien brusca. Y desde que estaba pequeña me ha marcado con sus palabras. Con una pregunta me marcó y me hizo creer que era el hombre más genial del mundo, porque me preguntaba que si yo sentía que él me amaba. Y a medida fui creciendo en la bendita adolescencia, con la bendita rebeldía, mis notas empezaron a bajar. Nunca repetí un año, no me quedé en una clase, pero sí, ya no era excelencia académica. Y lo que yo escuchaba de parte de mi papá era que era una tonta, que era una estúpida, una fracasada, que yo no iba a lograr absolutamente nada en mi vida. Y otra vez mi papá marcando mi corazón con sus palabras, empecé a tomar todo eso como mi identidad, ya que tampoco tenía una identidad. Yo pasaba en mi cuarto, encerrada, fantaseando qué color de rosa sería mi vida el día que mi papá se muriera, porque esa era la única solución que yo miraba, que mi mamá y yo seríamos muy felices cuando este hombre ya dejara de estar con nosotras. Resulta que no me daba cuenta que la mitad de la culpa también la tenía yo. Cada vez que yo cometía un error, las consecuencias iban tanto para mi mamá como para mí. Mi papá ya les comentó. Yo no miraba que yo salía del colegio y me acostaba en mi cama, y si quería un vaso con agua le hablaba a la muchacha que ayudaba en la casa que me llevara el vaso con agua a la cama, me bebía el agua y después le hablaba que se llevara el vaso sucio. Peor, que yo me iba a levantar a lavar ese vaso después. Todo eso no lo miraba. Para mí el único culpable era mi papá. Como les comentaron, en el año 2012 mi papá llegó a esta organización, conoció de Dios, empezamos a servir en una iglesia y ahí estábamos. Las cosas cambiaron, mejoraron, yo seguía siendo exactamente la misma, solamente que ahora íbamos a una iglesia. Llegó el momento en el que tuve que entrar a la universidad. Recuerdo que le conté a mi papá que me había inscrito para hacer el examen de admisión a medicina, con la esperanza que mi papá me dijera, pucha, como yo. Y la respuesta de mi papá fue Irina, vos no tenés aptitudes para poder estudiar medicina. Y como no le hacía caso tampoco, pues me metí a estudiar medicina. Para resumir la historia, me metí a estudiar medicina, y el primer periodo que entré a la universidad me quedé en un montón de clases, así que demostré que mi papá se había equivocado, que me había subestimado, porque el fracaso que yo andaba jalando encima, mi identidad de fracasada, había sobrepasado el que yo pudiera estudiar medicina, sino que yo no tenía actitudes para poder enfrentarme a la vida, y era una fracasada en cada aspecto de mi vida. Ante esa situación sucedió algo que no había pasado durante los primeros 17 años de mi vida. Mi papá le dice a mi mamá que yo no estoy haciendo nada, que me saquen de la universidad, no estoy estudiando, y mi mamá dice que no, que ella siempre me va a apoyar. Mi papá discuten, pelean, mi papá vuelve a golpear a mi mamá, pero esta vez mi mamá demanda a mi papá. Esa es la demanda que mi mamá les comentó. Lo que no había hecho durante los primeros 17 años de mi vida lo vino a hacer solamente para apoyarme a mí. Así que yo dije, wow, qué increíble mi mamá.
yo me voy a esforzar por hacerla feliz, suficiente malos momentos le hace pasar este señor como para yo venir a hacer una carga. Yo voy a estudiar y le voy a poner a la universidad. Y esa fue mi idea esa vez. Recuerdo que una pareja de esta organización intervino, habló con mi papá y mi mamá. Mi papá se fue para un SAEL, para otro SAEL. Mi mamá retiró la denuncia y todo volvió a la universidad. Yo pude seguir estudiando. Y esa emoción que tenía de cambiar no me duró creo que ni una semana. Así que con el tiempo volví a ser la misma con las mismas actitudes de fracasada. Mi familia estaba en alitas de cucaracha a través de esa demanda. Mi papá se tenía que ir 6 meses de mi casa antes de que mi mamá la retirara por mi culpa. Y yo estaba tan ciega que yo no me daba cuenta de eso. Como les comenté, todo volvió a la normalidad después de que se pidieron perdón. Llegó el momento en el que mi papá tomó la decisión de servir solamente en fraternidad. Así que nosotros dejamos de asistir a la iglesia a la que íbamos. Y en ese momento yo le empezaba a reclamar a Dios, porque si bien muchas cosas habían cambiado, pero otra vez habían insultos, otra vez habían peleas en mi casa. Y yo le reclamaba a Dios, yo le decía, ¿cómo una persona que te ama y te sirve como yo te pide un favor, que es que cambies a mi papá, y vos no se lo haces? Así que, es más, le dije a Dios esta vez le estás dando la autoridad a mi papá de quitarme hasta los únicos momentos de paz que tengo, que eran cuando íbamos a la iglesia, porque en la iglesia no peleábamos. Y me amargué tanto en contra de Dios que tomé la decisión de dejar de creer en el Dios de la Biblia. Dije que el Dios que la Biblia habla, que ese Dios no existe. Me empecé a leer unas cosas ahí, me tomé una ideología panteísta y dejé de creer en Dios, viviendo en una ciudad completamente sola, sin papás que me estén poniendo límites y sin una religión que me esté dictando qué está bien y qué está mal, con muchos vacíos internos, con mucha necesidad de amor, con mucha necesidad de atención, sin una identidad propia. Empecé a intentar llenar todo eso, a refugiarme en malas amistades, empecé a salir, empecé a beber, a salir a discos, todas escondidas de mis papás, llevando una doble vida. Pero la fiesta no me duró mucho. En un momento mi papá se dio cuenta de todo eso y esta vez decide sacarme de la universidad y esta vez mi mamá no le puso ningún pero ese fin de semana que me llevaron había un SAEL de damas, así que le dijo mi papá a mi mamá que me llevaran a ese SAEL. En ese SAEL, Irina la mentirosa hizo uno de sus últimos actos. Y empecé a fingir que yo había sentido de todo ahí. Empecé a hacer un show como el que hizo mi papá la primera vez que fue a un SAEL, a llorar y a pedir perdón. Y todo para poder seguir estudiando. Y me la creyeron, me dejaron seguir estudiando. Regresé a San Pedro, igual que siempre, con la misma doble vida. Y esta vez con una diferencia, mi papá no confiaba en mí. Así que empecé a dar una manera de cómo hacer que mi papá confiara en mí. Le dije que me considera uno de esos capítulos de jóvenes en San Pedro, que me averiguara de uno de estos lugares. Así que como a los 6 meses de que le dije eso, me averiguó de uno, me contacté con una muchacha, me puse de acuerdo, fui a mi primer capítulo. Me cayeron tan mal esos chavos, porque cuando llegaron a saludar a la mesa y me abrazaron. A mí me encantan los abrazos, me súper gustan los abrazos, pero me caían tan mal, porque yo no lograba conseguir como una persona que tuviera una experiencia con Dios podía ser así de feliz como esos jóvenes que estaban ahí. Mi experiencia con Dios había sido una experiencia hipócrita, así que yo creía que las experiencias de todas las demás personas también eran hipócritas, me caían mal. Pero seguí yendo porque, como les conté, mi papá empezaba a confiar en mí. Seguí yendo a ese lugar. Un día, en una ocasión, una servidora llegó y se sentó a mi lado y empezó a darme palabra de parte de Dios, cosas que Dios hace mucho tiempo había prometido a mi vida, a decirme cosas que la única manera que ella supiera esas cosas era que o que tuviera una cámara en mi cuarto o que Dios se las estuviera diciendo. Así que no pude negar que el Dios del que la Biblia habla es real. Ella me invitó a servir, empecé a servir en mi capítulo y ¿saben? Empecé a hacerme amiga de estos jóvenes que tan mal me caían. Empecé a encontrar en ellos el consuelo que necesitaba, el amor que necesitaba, y como no tenía una identidad de familia, le andaba dando el lugar de mi familia a todo lugar, pues esta vez se lo di a un buen grupo de personas, se lo di a mis compañeros de capítulo. Y si me preguntan por qué me quedé en FINEC, me quedé por gavillas, me quedé por amistades,
pero es imposible estar en un lugar, como decía el fraterno de luz, donde la gloria de Dios más se manifiesta, un lugar tan poderoso como fraternidad, y no haberse contagiado ni tocado por el poder de Dios. Así que yo ni siquiera me di cuenta cuando Dios estaba empezando a trabajar en mi vida. Yo ya no tenía ganas de beber, yo ya no sentía la necesidad de salir. Dios estaba empezando a trabajar en mi vida y yo tenía tan duro mi corazón que ni siquiera me daba cuenta. Me fui comprometiendo más con mi capítulo, me fui involucrando más empapando más de todo esto. Resulta que una vez una niña está parada al frente diciéndome que yo estoy estancada porque no puedo perdonar a mi papá. Llegué a mi apartamento enojadísima con esa niña porque sí era amargada también, y le escribí a mi papá un mensaje pidiéndole perdón. Y a través de ese mensaje empezó el gran proceso de poder perdonar a mi papá. Y les digo proceso porque hemos aprendido los dos, nos ha costado, pero ahí vamos aprendiendo todavía, que el perdón es un proceso, es una decisión que la tomamos a diario. Cada día nosotros dos tomamos la decisión de perdonarnos. El perdón no es una membresía vitalicia que yo se la voy a dar a mi papá y me va a durar toda la vida. Cada día, y les digo cada día porque a veces todavía hay palabras que duelen, a veces hay miradas, incluso silencios que duelen, pero nosotros tomamos la decisión de seguirnos perdonando cada día. Fui a un Sahel de niñas, esta vez no fingí nada, y en ese lugar entendí que mi identidad, que mi valor me lo había dado Jesucristo hace más de 2000 años en una cruz al morir por mí. Ahí descubrí mi identidad, descubrí mi valor. Y saben, les puedo hablar sobre la mejor noche de mi vida. En un avivamiento en San Pedro, un día mi papá fue a ayudar a ese lugar. Y había momentos donde estaban con otros fraternos adultos y estábamos los jóvenes en el mismo salón, y él me jalaba de un lado para otro y me andaba presumiendo, y mire amigo, ella es mi hija, ella es mi hija. Ese día en la noche, por primera vez que yo tengo memoria, mi papá me dijo que estaba orgulloso de mí. Lo que yo nunca había logrado quedándome callada mientras golpeaba a mi mamá o sacando buenas notas en el colegio, lo vine a lograr solamente a través de la gracia que Jesucristo había puesto en mí. ¿Saben? El perdón que esta niña me dijo que me tenía estancada, una vez logré perdonar a mi papá, fue como que quitó una venda de mis ojos y pude empezar a ver cómo mi papá era un hombre completamente distinto con mi mamá, cómo mi papá era un hombre completamente distinto conmigo, un nuevo papá para mí. Ahora, ahora no estoy aquí parada al frente de ustedes mintiéndoles, diciéndoles que somos una familia perfecta, ni al caso. Estoy aquí parada al frente de ustedes diciéndoles que a través de la gracia y la misericordia de Jesús somos parte de las familias más felices de la tierra. Y quisiera contarles muchas cosas más, pero ya no hay tiempo. Recuerdo que una vez me dijo mi hija: papi, yo quiero pedirte perdón, porque vos a cada rato que venís a verme aquí a San Pedro, me dice, incluso la vez pasada estaba enferma y viniste a medianoche, pero cada vez que te miraba me caías mal, me dice. Yo dije, tiene razón mi hija, yo le he tratado mal, pero ayer que me llamaste, me dijo, vieras que alegre me puse, porque ahora, me dijo, sí siento que somos felices. Y vi que ahí pude entender yo el eslogan de nosotros, de que somos parte de la gente más feliz de la tierra, porque para mí antes eso solamente era un eslogan, pero ahora ahí les puedo asegurar que somos parte, nosotros somos parte de la gente más feliz de la tierra. Dice en la Biblia que con el corazón se cree para ser justo, para ser justificado, pero que con la boca se confiesa para salvación. Que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Hoy quiero que repitamos, por favor, que confesemos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Repitan, por favor. Padre Celestial, esta mañana reconozco que he pecado, me arrepiento y te pido perdón. Señor Jesús, te abro mi corazón y te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Espíritu Santo, guíame y capacítame para toda buena obra. Amén y amén. Que este testimonio sea para gloria y honra de Jesucristo. Bueno, queridos fraternos, este es el Evangelio completo. Aunque para nosotros es imposible, para Dios es posible. Hay una palabra que dice que primero convence de pecado. Lo que el Espíritu Santo convence de pecado. Y hasta el momento en que llegamos a los pies del Señor Jesucristo,
Nosotros pensamos que estamos haciendo lo correcto a pesar de que no lo estamos haciendo. Y esta es la transformación que el Señor hace. Primero nos abre los ojos y después nos capacita para las buenas obras que el Señor hace con esta familia, en que la ha hecho pasar Satanás por un periodo de sequedad, de desierto, pero que solo el Señor es capaz de reverdecer, de germinar donde Él esté. A Él sea la gloria, ahora y siempre. Vamos a llamar a nuestros queridos fraternos, a nuestro presidente para que dé la oración para las autoridades, y a nuestro querido fraterno Camilo para que nos dé la oración por las obras.